Entonces este pensamiento o giro descolonial les decía que, fíjense que el programa Modernidad Colonialidad va a seguir en la línea de lo decolonial, y entonces van a encontrar muchas lecturas que hablan de lo decolonial en lugar de descolonial. Tiene algunas premisas. La primera y más importante es que distinguen colonización de colonialidad. Es decir, no es lo mismo la conquista territorial y jurídica de ciertas partes del globo, que se llama colonización y que tiene procesos de independencia, como por ejemplo en nuestro país en 1816 y en algunas naciones del continente africano en el siglo XX, que la colonialidad. La colonialidad vendría a ser una colonización de lo simbólico, es decir, una colonización de la racionalidad, del pensamiento, de las instituciones. Se define la colonialidad como la continuidad civilizatoria, es decir, una vez que no hay lazos jurídicos ni lazos directos que sean mantenidos por la fuerza, se ha dado de todas maneras y en concomitancia un proceso de dominación mucho más sutil a nivel de las conciencias y fundado en la idea de una superioridad europea que hace que incluso desde los lugares colonizados, como en el caso de Argentina y en la figura de Sarmiento, por ejemplo, que va a Prusia, a Francia a mirar el sistema educativo, que viaja a Estados Unidos y trae para Chile y Argentina principios y formas y reglamentaciones que ha aprendido en estos países, la colonialidad justamente tiene que ver con el asumir aquello proveniente de Europa como algo superior y entonces en lugar de aceptarlo como una imposición militar, eh, incluso asimilarlo como algo deseable, ¿no? Entre estas dos palabras estaría como el corazón de lo que llamamos el pensamiento giro descolonial. Wallenstein habló del inicio del sistema mundo moderno. El sistema mundo moderno, nosotros sabemos que con este había una vez, 1492, hay algo que se inaugura en la Tierra por primera vez, que es este contacto entre todas las gentes del mundo, ¿no? Un contacto que al principio no va a ser realmente entre todas las gentes del mundo, incluso hoy tampoco es entre todas las gentes del mundo, pero podríamos decir, si tomamos el año 2020 y decimos que estamos en 6 de mayo de 2020, podríamos llegar a alguna suerte de acuerdo en que hay ciertas cuestiones, ciertos patrones de medida del tiempo, por ejemplo, que se han globalizado, es decir, que la mayor parte de la población mundial ha aprendido a significar el tiempo como originalmente lo hacían los europeos. Esto sería un buen ejemplo de colonialidad, ¿sí? Este modo de contar el tiempo. El punto es que Wallenstein habló de este sistema mundo como esta unidad interconectada que nace con la conquista de América y los pensadores del movimiento modernidad o del programa Modernidad Colonialidad van a decir que moderno y colonial es exactamente lo mismo. Es decir, este momento, 1492, marca el inicio de la modernidad y la colonialidad, porque ninguna de ellas puede comprenderse sin su contraparte. En el momento en que Cristóbal Colón y después el resto de las personas que viajaron oportunamente llegan a América y conquistan América, conquistan diferentes partes de lo que hoy sería el territorio americano, se produce una resignación de identidad. Se produce como dos movimientos importantes. El primer movimiento es un movimiento que engloba lo diverso en una sola identidad. Entonces, si bien había una multiplicidad impresionante y todavía hay, o sea que si pensamos en hace más de 5 siglos, crece exponencialmente el índice de diversidad, de pluralidad, de diferentes experiencias simultáneas que se daban en lo que hoy conocemos como el continente americano, a partir de este hito, toda esa variedad, ese, ese crisol de experiencias va a pasar a ser lo indio, el indio, ¿no? Se engloba bajo una sola identidad. Y en esa misma operatoria, el europeo adquiere su identidad, es decir, no había europeo antes de la conquista de América. El europeo se crea a sí mismo, crea una imagen de sí, una identidad para sí positiva contra la identidad negativa del indio
a propósito de esa identidad negativa del indio, y entonces se produce lo que estos pensadores llaman como reasignación de identidades, una identidad positiva que es lo europeo a partir de acá y que lleva siglos en construirse, y una identidad negativa que es el indio. Según Enrique Dussel, que es uno de los pensadores del programa Modernidad-Colonialidad, en realidad hay dos modernidades, ¿no? Mirada desde el punto de vista europeo, en muchos textos, tal vez ahora no tanto, pero hasta hace poco tiempo, los europeos localizaban el inicio de la modernidad en Europa del este, Europa occidental, del oeste, perdón, Europa occidental, alrededor del siglo XVIII, lo que ellos llaman el siglo de las luces, el iluminismo, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, libertad, fraternidad, equidad, ¿no? Es en ese contexto que ellos de alguna manera cuentan una historia más o menos así, que la cuento con cierta autoridad porque he enseñado muchos años historia de Europa Occidental en inglés, en los profesorados de inglés, y entonces basándome en este material, que además está escrito en inglés, la cuentan como el resultado de alguna chispa de genialidad, ¿no? Como que ha habido algunos pensadores en el siglo XVII, como Descartes, Bacon, Locke, que tuvieron como una chispa de genialidad y que fueron incubando un modo de vida que se plasma en la modernidad en el siglo XVIII. Lo que va a decir Dussel desde Latinoamérica es que en realidad hay dos modernidades. La modernidad no empieza en el siglo XVIII, empieza en el siglo XV. La primera parte de la modernidad tiene que ver con una revolución comercial donde Europa empieza a estar inundada de metales preciosos y esto empieza a estimular el comercio, sobre todo el comercio ultramarino, y que todas estas cuestiones llevan a el cambio de las estructuras productivas, del comienzo de las manufacturas, de la revolución industrial, de la urbanización, es decir, todas las condiciones que vemos asociadas a lo que es modernidad, en realidad serían como un producto de la colonialidad, de la colonización y también de la colonialidad. Hay, según Lander, dos mitos fundantes, es decir, hay como dos conceptos que alguien propuso, vamos a ver ahora quién, o más de uno propusieron en el contexto europeo y que fueron ganando dominancia discursiva, es decir, se fueron haciendo cada vez más nítidos como explicaciones, como sostén de todas las explicaciones y los modos que hoy tenemos de comprender por haber sido europeizados u occidentalizados, es decir, por ser sujetos coloniales. Uno de ellos tiene que ver con el binarismo. Si bien hay mucha evidencia del dualismo en sociedades otras a las europeas, del mismo momento o incluso anteriores, el binarismo tiene que ver no con la división en dos, sino con la consideración de una de esas partes como superior a la otra. Esto es lo que se cree que es un movimiento inédito y que tiene mucho que ver con Descartes y su discurso del método. Les sugiero que vayan a leerlo porque con esto no les va a alcanzar. Pero esta separación que Descartes hace entre razón y naturaleza, razón y cuerpo, es una tesis que termina ganando muchísimo crédito y que hace que tengamos esta inclinación a pensar dicotómicamente, pero dentro de una estructura donde una de las partes de esa dicotomía o de ese binarismo está pensada en términos positivos y la otra en negativos. Un ejemplo de esto podría ser, volviendo a lo que dijimos antes, esto del indio y el europeo, ¿no? Pensar en esos dos términos y pensar que el europeo es, en ese par binario, superior al indio. Además de esta forma particular de pensar la realidad dividida en dos, donde uno de los términos es más importante, se daba en este momento algo que todavía nos acompaña, que es pensar la historia como una cuestión lineal y evolutiva. Es decir, pensar que los seres humanos estamos en un camino que cada vez se aproxima más a una mejor resolución de nuestra historia. Y entonces, en ese solo camino, la única posibilidad, uno no podría estar fuera de ese tiempo lineal. No se acepta, no se reconocen diferentes experiencias de diversos tipos, sino que se acomodan todas las experiencias del planeta
en una misma línea en la que los europeos representan la cúspide o el punto más avanzado, como ejemplos de lo más civilizado, y el resto de los pueblos del mundo, al no ser europeos, empiezan a ser pre-europeos y por tanto cargan con el sesgo negativo de este par binario, ¿no? Entonces, como son pre-europeos, son salvajes, barbáricos, no civilizados, necesitan ser ayudados para imitar a los europeos e ir en esa dirección. Fíjense qué potente ha sido este discurso que Sarmiento en Civilización y Barbarie y en su mejor intención de fundar el sistema educativo para Argentina y para Chile, justamente representa este binarismo, este sistema de pares opuestos donde uno representa la opción positiva y el otro negativo, y también esta confianza en que hay una sola manera de proceder y que es emulando a los europeos como uno llega a algún tipo de futuro prometedor. Hay cuatro grandes conceptos que tiene el pensamiento giro descolonial, que son la colonialidad del poder, del saber del ser, de la cosmogonía, y también están apareciendo últimamente algunas otras descolonialidades, ¿no? Colonialidades y descolonialidades. Mi intención, si me acompañan, es ir contando cada una de las colonialidades, cómo fueron pensadas, dar algún ejemplo que sea posible de que ustedes lo comprendan y después pasar directamente a lo que son las pedagogías descoloniales. Voy haciendo unos cortes, espero que no se les haga eterno el video, pero es para que sea mucho más fácil subir y después también descargar.